al Rabí Goldman. Le damos las gracias al Rabí Goldman por estar en la comunidad, así sea vía Zoom, y para nosotros es un placer tenerlo aquí en la comunidad. Y la conferencia de Rabí va a ser una conferencia bien interesante que tiene que ver con el nombre del maestro que han cambiado algunas comunidades. Y bueno, yo a Rabí Goldman por una hora, va a estar desde ahora hasta las 11:30. Va a haber un momento de preguntas y respuestas que la vamos a hacer en la segunda tanda, que es a las 5 de la tarde. Entonces, si usted tiene una pregunta que tiene que hacer, la puede dar escrita y se la vamos a dar. Todas las preguntas que usted quiera hacer, la vamos a escribir y yo se la voy a enviar por escrito a Rabí para que la pueda él comentar a las 5 de la tarde. Bueno, Rabí, bienvenido y gracias por la oportunidad que nos da de escucharlo nuevamente. Gracias por invitarme y llenos en oración, hermano Catherine, por favor. Llenos en oración, aunque haya un poquito de feedback, no importa. Sí, ok. Es doble oración. Gracias. Abacados, Padre Santo, Padre Bueno, Señor, bendecimos tu nombre en esta mañana. Señor, gracias por la oportunidad que nos da de poder compartir tu palabra, Señor, a través de la boca del Rabí Goldman, Señor, que tú puedas colocar en él, Señor, el don de sabiduría, de discernimiento, de entendimiento, Padre amado, para que cada palabra que él dé a nosotros pueda ser recibida, Señor, y que dé fruto, Padre amado. Señor, le pedimos, Señor, Padre amado, que tú le des fuerzas, señores, fuerzas para que él pueda, Señor, discernir, Señor, cada palabra, cada tema, cada pregunta que se le va a hacer, Señor. Dale esa habilidad, Padre amado. Por los méritos de Mashiach Yeshua, Señor, en el nombre de Yeshua te damos gracias para bien, para vida y para paz. Amén. Amén. Baruch Hashem. Qué bueno es estar con ustedes, queridos hermanos. Gracias una vez más por la invitación. Y hoy vamos a enfocarnos en algunos grupos. No vamos a hacer nombres, pero sí vamos a enfocarnos en algunos grupos que comenzaron bien, comenzaron como judíos mesiánicos, bajo cobertura de organizaciones o ministerios judíos mesiánicos reconocidos como la Union of Messianic Jewish Congregations o la American Alliance of Messianic Jews o Tikkun Ministries u otros, pero que con el correr del tiempo han ido cambiando su teología y hoy en día están confundidos y confundiendo a mucha gente, porque dan textos bíblicos que están tomados fuera de contexto y, como se dice siempre en teología, un texto bíblico fuera de contexto es un pretexto. Por lo que vamos a analizar un poco estos grupos. Repito, no vamos a dar nombres por ética, pero sí vamos a ver la filosofía, la teología, el entendimiento que estos grupos tienen. Estos grupos, o uno de estos grupos en el que nos vamos a centrar hoy, es conocido, entre otros nombres, como Efraimitas, los del nombre, las tribus perdidas o Israel. Y yo voy a estar tocando algunos textos bíblicos que ellos usan. No es que nosotros lo estemos enseñando de la manera que ellos lo enseñan, pero como ellos usan estos textos bíblicos para llegar al punto que nos interesa, que es el cambio de nombre, el mal uso del nombre del Eterno y el cambio de nombre de Yeshua, que es el tema que vamos a ver en la tarde. Pero para comenzar vamos a ver entonces Bereshit, capítulo 17, verso 1 al 6, Bereshit o Génesis, capítulo 17, del 1 al 6, donde nos dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Adonai y le dijo: yo soy el Elohim Zebaot, el Elohim Todopoderoso.
anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró, sobre su rostro, y Elohim habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. En el buen sentido de lo que la Torá en este pasaje enseña, lo que nosotros creemos es que Adonai está haciendo este pacto con Abraham, prometiéndole multitud de gentes dentro del pueblo judío, dentro del pueblo de Israel. Pero esta gente hace algún juego de palabras y especialmente en el versículo 5 del texto que acabamos de leer, de Bereshit 17, 1 al 6, en el verso 5 ellos lo traducen del hebreo Amon Goim, como multitud de gentiles. Grabemos esto porque luego vamos a volver, pero aquí hay 3 versículos. El versículo 4, que en nuestra versión dice: serás padre de muchedumbre de gentes. En el versículo 5, te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y el versículo 6, haré naciones de ti. Ellos se enfocan en que esta parte del pacto, dice el eterno Abraham, que va a formar multitud de gentiles. Vale decir, no van a ser judíos, no van a ser israelitas los descendientes de este pacto, sino gentiles. Empiezan por allí a tergiversar, a desvirtuar la escritura. Avanzamos a Bereshit o Génesis 26:3, donde leemos ese mismo pacto a Isaac. Se le apareció Adonai y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Verso 2, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y tu descendencia daré estas tierras y confirmaré el juramento o el pacto que hice a Abraham tu padre. El pacto con Abraham pasa a Isaac. Esto sí, nosotros lo creemos y lo enseñamos así, para luego ver Primera Crónicas 16, versos 16 y 17. Vamos allá. Primera Crónicas 16, versos 16 y 17. Acá lo tengo. 16, 16 y 17. Del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. O sea, que esta gente lo que hace es decir que el pacto de Adonai con Abraham, en cuanto a la promesa de multitud de gentiles, sigue con Jacob, con Isaac, y sigue con Jacob. El pacto sigue, el pacto está vigente, fue con Abraham, con Isaac, con Jacob, pero el pacto de un pueblo del pacto, el pueblo judío, el pueblo hebreo. Este grupo enseña que el pacto implica gentiles, multitud de gentiles, como ellos traducen la Torá en este pasaje. Vemos ahora Bereshit 32,
28 para seguir viendo cómo esta gente va desarrollando su teología. Bereshit 32, 28, que nos dice: el varón le dijo, estamos viendo el pasaje de la lucha de Jacob con, en algunas interpretaciones de este texto dicen ángel, en otras interpretaciones dice el mismo Adonai. Yo me inclino a entender que Jacob luchó con el mismo Adonai. En una parte del texto lo dice. Vamos a leer desde el principio, verso 22, capítulo 32, verso 22 en adelante. Se levantó aquella noche Jacob, tomó sus dos mujeres, sus dos siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Yabok. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó solo Jacob y luchó con él un varón. La traducción aquí es correcta, no dice un ángel, aunque hay versiones que sí lo dicen, pero la traducción más correcta es un varón o un ser, hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. De paso, esto es un ejemplo para nosotros de tomarnos, de prendernos de la Adonai y no dejarle hasta que su bendición siga completándose en nuestra vida. Pero seguimos. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Sigue el ejemplo para nosotros. En este caso no estamos analizando la posición de este grupo, sino lo que para nosotros es este texto. Es luchar en el sentido de perseverar. Perseverar con el Eterno, perseverar con Adonai, perseverar con Yeshua, perseverar en el Ruach HaKodesh, perseverar en la Torá y vencer en el sentido de que es una perseverancia que nos lleva a una victoria, la victoria del Eterno. El luchar, como aquí dicen algunos pasajes, no es la mejor traducción, o mejor dicho, la palabra hebrea que se traduce luchar también se traduce perseverar. Ustedes saben que hay palabras hebreas que tienen más de un significado. En este caso aplica más para perseverar que para luchar. Y el verso 28 es donde este grupo se toma para seguir desarrollando su teología, diciendo, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Y en este versículo, en esta palabra, que el nombre sería Israel, se basan ellos para enseñar que de ese nombre desciende su grupo y su enseñanza, no de Judá, ya vamos a ver un poquito más adelante esto, no de Yehudá, de donde viene la mayoría del pueblo judío, sino de Israel, de donde viene el grupo de ellos, o diciendo que ellos son descendientes no de Yehudá, sino de Israel, una vez que las tribus se dividieron, ya lo vemos enseguida.
El verso 29, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Elohim cara a cara, y fue librada mi alma. Seguimos viendo cómo esta gente se toma de textos para desvirtuar el mensaje claro de la Torá. A partir de allí la historia la conocemos, los 12 hijos de Jacob, de las que vienen las 12 tribus, y en el año 922 antes de Yeshua ocurre la división del reino. Muere Salomón, Shlomo, y Roboam, el hijo, toma el reino, pero de muy mala manera, aplicando impuestos muy pesados y tratando mal al pueblo, de manera que hay una división. 10 tribus se van al norte y 2 tribus, Yehudá y Benjamín, quedan al sur. Y esta gente se toma de eso para decir que como las 10 tribus son llamadas Israel, ellos descienden, y su teología desciende de esas 10 tribus, conocidas también muy temprano en la historia como Efraín. Y por eso el nombre que este grupo se toma de ser israelitas o efraimitas. En el año 722 antes de Yeshua, o sea, 200 años después de la división del reino, en el 722 antes de Yeshua, el imperio asirio conquista el reino del norte, se lleva a las 10 tribus que habitaban el reino del norte cautivos a Asiria, y la forma de tratar a los cautivos del imperio asirio era mezclarlos con otros pueblos. Y estas tribus fueron mezcladas, de esa manera fueron asimiladas. Ese es nuestro entendimiento. Estoy dando ahora cómo nosotros entendemos, y la mayoría de los teólogos, los judíos y cristianos lo entienden de esta manera. Esas tribus fueron asimiladas, por eso las 10 tribus perdidas, 10 tribus que fueron asimiladas, mezcladas, perdidas completamente, quedando solamente por unos 200 años más, aproximadamente, las 2 tribus que quedaban al sur, Yehudá y Benjamín, y algunos levitas que quedaron también allí ministrando el pueblo, pero nada más que esas 2 tribus. Las otras 10 fueron, repito, asimiladas, perdidas. Ahora bien, para ubicarnos un poquito mejor en la historia, esta gente enseña que ellos son descendientes de esas 10 tribus perdidas. Voy a hacer una división, no voy a dividir el reino, ya fue dividido hace muchos años, pero voy a hacer una división clara entre lo que nosotros creemos y lo que ellos o este grupo cree a partir de este punto en la historia. Porque ellos creen que ellos son descendientes y su enseñanza son descendientes de las 10 tribus perdidas, que según ellos no están perdidas, sino que son todos los cristianos descendientes de aquellas 10 tribus que nosotros sabemos que son perdidas. Esta es la división, nuestra posición, las 10 tribus están perdidas, aunque vamos a ver enseguida cómo hay un proceso
de recuperarlas. Para ellos, las 10 tribus perdidas son todos los cristianos, la iglesia en general en todo el mundo, hable el idioma que hable, tenga la cultura que tenga, son efraimitas, son israelitas, son descendientes de las 10 tribus perdidas. Insisto, ellos lo enseñan de esta manera, no es lo que nosotros creemos o lo que nosotros enseñamos, es lo que ellos creen y enseñan. Ok, pero vamos a ubicar la historia ahora como nosotros la entendemos, como nosotros la vemos en nuestros días. Sabemos que desde 1948, Baruch Hashem, aleluya, y cumpliendo profecías bíblicas, especialmente Isaías 66, Israel nace como una nación en su tierra, mal llamada en aquel entonces Palestina, con su capital lamentablemente en Tel Aviv, porque Jerusalén en 1948 quedó manos árabes. Y a partir de allí Israel fue creciendo como nación, tanto en cantidad de habitantes como en tecnología, como en ciencia, como en producción de la tierra, como en muchos otros aspectos. Y judíos de todo el mundo han estado haciendo aliyá a Eretz Israel. Esta gente sigue insistiendo que Eretz Israel no es el verdadero Israel. El verdadero Israel son ellos, la iglesia, los cristianos. Sin embargo, hay un texto que ellos usan y nosotros también, pero lo entendemos de distinta manera. Acompáñenme en sus Toratot, por ejemplo, por favor, a Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, donde tenemos del verso 1 hasta el verso 14, la resurrección milagrosa y real, cumplida, de los huesos secos. Para mí, y la posición que la mayoría de los teólogos, rabinos, judíos mesiánicos tenemos, es que esos huesos secos, lo dice el texto, se lo dice Adonai al profeta, es nuestro pueblo Israel. Y que la resurrección de esos huesos, el cumplimiento profético es a partir de 1948 hasta nuestros días. Este grupo enseña que estos huesos secos es la gran cantidad de gentiles que están entrando a la iglesia, aceptando a Yeshua como Mesías y Salvador, aunque ellos lo llaman de otro nombre, y eso lo vamos a ver en el taller de la tarde. Pero para lo que estamos analizando ahora, lo más importante de este capítulo viene a continuación, del verso 15 en adelante hasta terminar el capítulo con el verso 28, que lo vamos a ver en este momento. Abran su Torah y véanlo, su Tanaj, y véanlo ustedes también. Vino a mí palabra de Adonai diciendo, es el profeta Ezequiel el que está hablando, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Yehudá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para Yosef, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Aclaro, ellos enseñan que esta unión de los dos palos, de los dos pueblos, está ocurriendo en la iglesia.
está ocurriendo dentro del contexto de la iglesia. Vamos a ver en el mismo texto que no es así. Del verso 17, júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Adonai el Señor, he aquí, yo tomo el palo de Yosef, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, de Yehudá, y los haré un solo palo, y serán uno, serán ejad en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho Adonai, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y preste atención a lo que viene aquí, y los traeré a su tierra. ¿Qué tierra? Eretz Israel. No dice que lo va a integrar en una Keilah, o en una iglesia, o en una comunidad. Dice que los va a recoger de todo el mundo donde han sido asimilados para llevarlos de regreso a Eretz Israel. Y vuelve a enfatizarlo en el verso 22. Y los haré una nación en la tierra. Y lo enfatizo más, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Y una pregunta, cuando dice un rey será a todos ellos por rey, ¿a quién se está refiriendo? A Yeshua HaMashiach en su segunda gloriosa venida, que será sobre el monte, poniendo sus pies en el monte de los olivos, para luego de derrotar al anti-Mashiach, que va a estar gobernando desde el templo, el tercer templo reconstruido en Jerusalén, instaurar el reino milenial. Vale decir que no solamente esta profecía se va a cumplir y se está cumpliendo hoy en día en Eretz Israel, sino que Yeshua, Baruch Hashem, aleluya, Yeshua será el rey de todo su pueblo en Eretz Israel, y vamos a ver más adelante en todo el mundo. El verso 23, ni se contaminarán ya con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeldías, y los salvaré. ¿Y qué palabra está usando aquí? Yeshua, salvación. Los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. Mi siervo David será rey sobre ellos. Cuando dice mi siervo David, no es que el rey David va a resucitar, sino que se está refiriendo al descendiente por excelencia del rey David, que es Mashiach, Yeshua. Y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos, en mis estatutos, guardarán el mis mitzvot, dice Adonai, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob,
en Eretz Israel, en la que habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Una vez más, el descendiente de David por excelencia, Yeshua HaMashiach, será rey, decía el versículo 24, aquí dice príncipe, pero en hebreo es la misma palabra, melech. Y haré con ellos Brit Hashalom, pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos y los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estaré en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones gentiles que yo, Adonai, santifico a Israel, al pueblo de Israel. Yehudá y Efraín, unidos como pueblo de Israel, estando mi santuario, el tercer templo, reconstruido en medio de ellos para siempre. Este grupo interpreta este capítulo 37 de Ezequiel como que es para la iglesia, como que es para los gentiles. No se dan cuenta o no entienden o no quieren entender que esto está ocurriendo, ya está ocurriendo en Eretz Israel, repito, y que va a ocurrir en su plenitud después o inmediatamente de la segunda venida del Mesías Yeshua. Entonces, hermanos queridos, este grupo está influyendo mucho en nuestras congregaciones. Hay congregaciones que están dejándose llevar, incluso congregaciones hispanas, porque grupos hispanos que están en relación con este grupo de efraimitas o de las tribus perdidas o de los israelitas, los hispanos, repito, en vez de enseñar que es toda la iglesia, que son todos los cristianos, enseñan que son todos los hispanos. Para ellos, todos los hispanos son parte de esas 10 tribus perdidas. Entonces, nosotros tenemos que estar bien afirmados en lo que creemos y en quiénes somos. ¿Quiénes somos? En mi caso, soy nacido judío y lo digo para gloria de Adonai, no por vanagloria. No por eso soy superior, pero nacido judío, nacido en un hogar judío, pero la mayoría de los que son hispanos en nuestras congregaciones, incluyendo la congregación de ustedes, son descendientes de los sefarditas de España, Portugal, la península ibérica, que de dónde viene el nombre de Ibero o Ibérica, haciendo un pequeño juego de letras, de hebreo. La península hebrea es el origen del nombre Ibero, o iberoamericano sería hebreo-americano. Expulsado por la Inquisición, por los reyes de España en 1492, viniendo con Colón y con otros colonizadores a América, cambiando sus apellidos por apellidos que tuvieran relación, que fueran clave para ellos, como los apellidos que terminan en EZ o ES, que significa en el hebreo antiguo, en el ladino, significa hijo de, por ejemplo, González es hijo de Gonzalo, Pérez es hijo de Perea, Gómez es hijo de Gomer, y así sucesivamente.
Y también porque el EZ implica tener relación con Eretz Israel. Y otra cosa interesante, importante que tenemos que tener en cuenta hoy en día es que hay investigación genealógica y hay investigación de ADN que está, por un lado, descubriendo, confirmando y llevando de regreso a Eretz Israel algunas de aquellas 10 tribus perdidas que se están recuperando. Ejemplo, la tribu de Manasés, la tribu de Menashe, que fue encontrada casi completa en la frontera de Burma hacia el norte, y han confirmado por investigación de ADN, investigación genealógica, que son tribu de Menashe, que son israelitas, que son descendientes de aquellos que fueron llevados a Asiria y mezclados. Y ya han sido llevados muchos de ellos de regreso a Eretz Israel. Y como ocurrió con esta tribu, va a estar ocurriendo seguramente con muchas otras tribus de esas 10 tribus perdidas. Y para nuestro caso, también para el caso hispano, sefardita, también el ADN, la investigación de ADN, como la investigación genealógica de los apellidos, no por las compañías que hacen propaganda en televisión, sino por laboratorios serios, como este laboratorio, que ya me voy a acordar enseguida el nombre, que está en Houston, Texas, que hace investigación muy seria, tanto de ADN como de apellidos. Y para los que leen inglés, este libro, DNA and Tradition, DNA y Tradición, es un libro que nos da el ADN o cómo se ha estado estudiando y descubriendo el ADN judío en algunas de esas tribus perdidas y especialmente en la línea sacerdotal, que lleva al primero de esa investigación, nada más ni nada menos que a Aarón, el primer sumo sacerdote que tuvo el pueblo de Israel después del éxodo de Egipto. Entonces, para resumir, este grupo se atribuye el ser descendiente de las 10 tribus perdidas como iglesia, como cristianos de todo el mundo, y los hispanos pertenecientes a este grupo dicen ser descendientes de las 10 tribus perdidas como hispanos. Pero nuestra posición y la enseñanza correcta es que esas 10 tribus perdidas fueron 10 tribus perdidas realmente, asimiladas, pero por profecía bíblica o por cumplimiento de profecía bíblica, están siendo recuperadas, están siendo redescubiertas, están siendo llevadas a Eretz Israel y cumpliendo la profecía de Ezequiel 37, unidas en un solo palo, como Yehudá y como Efraín, para seguir creciendo el pueblo yehudí, el pueblo judío, el pueblo que habita Eretz Israel y que hoy se reconocen como israelíes. Y nosotros, amando a ese pueblo y sabiendo que un día, tarde que temprano, a esa tierra vuelve el Mashiach Yeshua, a ese pueblo vuelve el Mashiach Yeshua, poniendo sus pies sobre
el Monte de los Olivos para instituir su reino milenial y luego transportarnos a la nueva Jerusalén que va a estar descendiendo de los Shamaim. Y lo que vamos a ver en la tarde tiene que ver con este mismo grupo. Y uno de los aspectos más confusos que este grupo tiene, que es el nombre, tanto el nombre del Eterno, de Adonai, como el nombre de Yeshua, que este grupo también usando o atribuyéndose los del nombre como título para ellos, dicen ser los que están restaurando el nombre, cuando el nombre del Eterno, el nombre de Yeshua, no necesita ser restaurado, porque está en la palabra muy, muy claro, pero va a ser tema de nuestro taller de la tarde. Mientras tanto, hermanos, tenemos que estar seguros de quiénes somos, de en quién creemos y para qué creemos lo que creemos. Por eso es muy importante estudiar temas como estos. Y vamos a continuar en la tarde. Yo sé que es temprano, habíamos acordado seguir hasta 11:30, son 11:15, pero no quiero seguir usando palabras y tiempo cuando lo que tenía para decirles hasta ahora es lo que estuve exponiendo. Si le parece bien, mi hermano Catriel, vamos a parar aquí y a la tarde continuamos con los temas sobre el nombre o los nombres que son de este mismo grupo. Ok, muchas gracias, Rabí, por su exposición extraordinaria. Y hay una pregunta, vamos a aprovechar como todavía nos quedan unos minuticos. ¿Cómo no? Hay una pregunta que están haciendo, que ¿por qué le llamamos 10 tribus perdidas? Si realmente están perdidas o no están perdidas o están alejadas. Yo esperaba esa pregunta y tengo la respuesta. Son la verdadera o la mejor manera de llamarlos es tribus asimiladas. Se les llama tribus perdidas porque es un nombre que viene de muchos siglos atrás, cuando se creía que realmente estaban perdidas. Pero fueron asimiladas y hoy están siendo recuperadas. Por eso vamos a quedarnos, buena pregunta y muchas gracias, con el nombre de tribus asimiladas, o también podemos hablar de ellos diciendo tribus en proceso de recuperación, como expliqué hace un momento que está ocurriendo con la tribu de Menashe. Y están investigando desde Israel otras de estas tribus también. Ok, Rabí, no sé si habrá otra pregunta. Ok, otra pregunta, que los términos que se están utilizando como israelitas, efraimitas, hay otro nombre que están utilizando porque ellos están cambiando muchas cosas, hasta el nombre del Eterno, hasta el nombre del Maestro, y están influenciando mucho en algunas comunidades y hasta están creando hasta divisiones. Entonces, estos términos israelita y efraimita, porque antes comenzaron mucho con los que eran efraimitas, ahora ya no se escucha tanto efraimita, sino más israelita. ¿Usted cree que es una estrategia de ellos mismos para poder volver a captar a los indoctos? Sí, es una estrategia como para confundir y como para crear lo que están lamentablemente logrando en algunas congregaciones, de dar
una información o una enseñanza que justamente cree o crea esa confusión. Y entonces hay congregaciones enteras que se están volcando a esa línea de pensamiento. Yo recuerdo hace unos años atrás estuve con mi esposa en una conferencia en Puerto Rico, donde encontré rabinos, líderes y congregaciones que estaban enseñando esos nombres. Y tuve que hacer un trabajo bastante profundo para demostrar bíblicamente que el verdadero nombre de Adonai y el verdadero nombre de Yeshua es como está escrito en la Torá, y que no hay tal cosa, pero vamos a desarrollarlo más en profundidad con más tiempo en la tarde. Pero sí están creando una confusión muy grande, y por eso celebro que estemos haciendo esta conferencia con la comunidad de ustedes o con nuestra comunidad, porque yo me siento parte, para tener anclado seguro lo que creemos en cuanto a este tema. Muchas gracias, Rabí. Gracias, Rabí, por ser ya parte de nosotros. Algo que le quiero hacer esta sí es parte mía. El término las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo lo ve la universidad y el centro que usted representa? Bueno, a nivel de prácticamente todo lo que es el movimiento judío mesiánico serio, que comenzaron hombres como Dan Jester, que entre paréntesis es mi padre espiritual y es quien me ordenó a mí como rabino ya hace como 30 años atrás, John Fisher, Richard Nichol y muchos otros. Creemos, me incluyo, creemos que las ovejas perdidas de la casa de Israel no son otra cosa que judíos que no reconocen a Yeshua y a quienes necesitamos alcanzar como Yehudim Meshishim, como judíos mesiánicos. Necesitamos alcanzar para que conozcan que el Mashiach que están esperando ya llegó y vino como redentor y vuelve como juez en su segunda venida. Ovejas perdidas, ¿por qué? Porque no tienen a Mashiach, y al no tener a Mashiach están perdidas, y son los que tenemos que, repito, alcanzar y compartir lo que nosotros creemos en cuanto a Mashiach. Muy bien, Rabí. Gracias, muy, porque eso aclara algunas cositas también. Y aquellos gentiles que quieren integrarse, que porque no todos van a ser judíos, no todos van a ser, forman parte, porque hay una promesa también para los gentiles. ¿Cómo ellos participarían? ¿Cómo sería adaptarse a estos movimientos judíos mesiánicos? Bueno, hay algunos grupos que están en la posición de que los gentiles que quieran integrarse tienen que convertirse al judaísmo o al judaísmo mesiánico. No es así. En ninguna parte de la escritura dice que es necesario que un gentil que venga a conocer a Yeshua o que conozca a Yeshua y quiere integrarse con una comunidad judío-mesiánica deba convertirse. Es dar los pasos necesarios de redescubrir en su propia vida que hay enseñanzas en la Torá, en la palabra, que no está viviendo, como sin ir más lejos el Shabbat o las fiestas del Eterno. Entonces, ese gentil puede tener raíces judías, como dije hace un momento en el caso de los sefarditas, descendientes
de los judíos de España y Portugal que fueron expulsados en 1492, o no, pero es necesario, y el Eterno los quiere traer, que vengan guiados por el Ruach HaKodesh y que vengan para vivir la enseñanza completa, total de la Torá. Y de paso aclaro algo que viene al caso. Toda la Torá, en este caso toda la Biblia, de Bereshit a Revelación o Apocalipsis, es gracia, es pura gracia. No hay tal cosa como ley en el Antiguo y gracia en el Nuevo, o que Yeshua trajo la gracia. La gracia de Adonai está de tapa a tapa en la Torá, y es necesario que mucha de esta gente gentil, porque vienen con un lavado de cerebro muy fuerte, porque en las iglesias, por lo general, es un énfasis muy marcado, pero tienen que descubrir y vivir lo que realmente es Torá. Amén, Rabí. Bueno, en cualquier momento también hacemos una conferencia sobre la ley y la gracia. Sería también muy interesante. Bueno, Rabí, muchas gracias. Entonces, creo que no hay más preguntas. Si hay más preguntas más adelante, la voy a tener escrita para la tanda de las 5 de la tarde. Muchas gracias. Que el Eterno me lo siga bendiciendo y nos vemos a las 5 de la tarde con el favor del Eterno. Shalom. Amén. Muchísimas gracias también. Shalom, shalom.